Buenos días a todos y a todas, soy Mariam Jebari Benomar. Actualmente estoy estudiando cuarto curso de Bioquímica y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Valencia y en este póster voy a presentar un caso clínico de un paciente con epidermólisis bullosa simple con pigmentación moteada. La epidermólisis bullosa, más comúnmente conocida como piel de mariposa, es una enfermedad rara que presenta una incidencia de 1 cada 17.000 a 50.000 nacidos vivos, aunque una persona cada 227 es portadora. Se trata de una enfermedad que puede ser tanto hereditaria, siendo tanto dominante como recesiva, pero también puede tener lugar de novo. Se caracteriza por la formación de ampollas en la piel o en las membranas mucosas a partir del mínimo roce o incluso sin motivo aparente. Es una enfermedad clínicamente heterogénea en la que encontramos distintos tipos según en qué capa de la piel se forma la ampolla. En la epidermólisis bullosa simple, la ampolla se forma en la epidermis, en la juntural se forma en la lámina basal, en la distrófica en la dermis y en el síndrome de Kittler a distintos niveles de la piel. Vamos a hablar de un caso de epidermólisis bullosa simple y más concretamente de un subtipo en el que los pacientes presentan pigmentación moteada. Sabemos que el gen KRT5 codifica para la queratina 5 y en los pacientes que presentaban este fenotipo se observó que había una mutación P25L en esta queratina, por lo que es esta mutación la que se busca analizar en nuestro paciente. Los padres del paciente eran una pareja no cosanguínea y el paciente presentaba ampollas, además de manchas que no eran precedidas de ampollas. Para comprobar si el paciente tenía la mutación P25L se llevaron a cabo dos métodos. El primero consistía en una biopsia de piel en la que se obtuvieron muestras de ampollas del paciente y se observaron al microscopio electrónico de transmisión. Y el segundo consistía en un análisis genético, en el que se extrajo una muestra de sangre del paciente y también del padre, ya que éste presentaba hace años una sintomatología similar, aunque con una disminución de la gravedad. A partir de la sangre se extrajo el DNA genómico y se realizó una PCR para amplificar el exón 1 del gen KRT5, ya que es aquí donde se localizaba la mutación que daba lugar a una queratina mutada. En las figuras 2 y 3 podemos observar los resultados. En cuanto a la biopsia de la piel, se observó en la figura 2 que los queratinocitos basales contenían una cantidad abundante de melanosomas, además de una degeneración, lo que provocaba la formación de las ampollas. En referencia al análisis genético, tras la secuenciación se observó una transición citosina-timina en el nucleótido 74 que convertía una prolina en una leucina de nuestra queratina 5. En el padre se observó esta misma mutación, por lo que sabemos que la enfermedad no tenía lugar de nuevo. En cuanto a la discusión, sabemos que el gen KRT5 codifica para la queratina 5, como bien hemos dicho, y esta queratina forma un heterodímero con la queratina 14. Esta a su vez se va a ensamblar con otros heterodímeros para formar los filamentos intermedios que forman el citoesqueleto de los queratinocitos. Estos filamentos se adhieren a los semidesmosomas para mantener la unión intraepidérmica, por lo que una mutación en cualquiera de estas dos queratinas va a provocar la fragilidad y la propensión a ruptura de los queratinocitos, dando como lugar la formación de la ampolla. La mutación P25L ocurre en el extremo aminoterminal de la queratina 5. Este extremo es necesario para el alargamiento del heterodímero que forma con la queratina 14, por lo que los filamentos intermedios se ven afectados y se forma la ampolla. En cuanto a la etiología de la pigmentación, todavía no se conoce el mecanismo molecular exacto, pero se ha hipotetizado que los filamentos intermedios además presenten funciones adicionales, como es el transporte de los melanosomas. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestro interés.